Todas esas fiestas tienen que ver con la primera venida que ya hizo nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y por lo tanto, el entendimiento de esas fiestas y la forma de celebrarlas, en todo caso, de considerarlas, es diferente a cómo se hacía en el Antiguo Testamento. Porque, para empezar, la Biblia dice que Jesucristo es nuestra Pascua, ya fue hecha la Pascua. Por eso, por ejemplo, no tenemos que estar sacrificando un cordero de Pascua cada vez que se celebre la fiesta de Pascua. Más bien tenemos que decir, gracias, Papá Dios, porque nuestra Pascua, Jesús, ya fue sacrificada. Estamos como mirando más bien al pasado. En el antiguo pacto no era así. Ellos todos los años tenían que hacer este tipo de ritos y de cultos, ¿no? Nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es darnos testimonio dentro de nosotros. Es decir, que una de las funciones que tiene el Espíritu de Dios es fijar en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior, fijar cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo del Padre, cuál es la ley, cuál es las fiestas, cuál es la intención, cuál es el propósito de Dios. Todo lo de Dios, el Espíritu Santo está encargado de dar testimonio dentro de nosotros. Él ha sido un regalo que Dios ha enviado a nuestras vidas, a la vida de todos los creyentes en Jesús, para que tengamos el testimonio directo del Padre. Es como un teléfono rojo que comunica directamente con el Padre. Ese es el Espíritu Santo expresado en una forma simbólica, ¿no? Entonces, cuando Dios determinó a la salida, y ahora vamos a entrar un poco en contexto, a la salida de Egipto, cuando Dios le empezó a hablar al pueblo de Israel, y le empezó a hablar al pueblo de Israel porque Dios escogió al pueblo de Israel, a Abraham y a su descendencia, como el pueblo al cual él iba a tratar de una manera especial, pero además el pueblo que tenía que encargarse de recibir los mandamientos de Dios y conservarlos. Es decir, que pudieran pasar de generación en generación sin ser trastocados, ni modificados, ni adulterados. De eso tenemos garantía. Los que hemos estado en Israel y hemos visto, por ejemplo, en museos, los pergaminos más antiguos, los rollos más antiguos encontrados hasta la fecha de fragmentos del Antiguo Testamento, prácticamente completo el Antiguo Testamento, pues vemos que las traducciones que hemos recibido hasta el día de hoy, ya sea en inglés, en castellano, son muy, muy, muy fieles a los originales más antiguos que se han encontrado. Originales escritos de puño y letra en el tiempo de Jesús. De aquella época estamos hablando. Entonces, si Dios empieza a hablar al pueblo de Israel y le empieza a dar unas fechas y le dice, vamos a ver, Israel, en el mes de Nisan, en el día 14, vais a sacrificar un cordero. Y en el mes de Nisan, del 15 al 21, vais a sacar toda la levadura de vuestras casas y vais a comer tortas de pan sin levadura. Y les empieza a dar una serie de instrucciones. Todo eso lo podéis encontrar en Éxodo, capítulo 12, en Levítico, capítulo 23, por ejemplo. Ahí os doy dos pasajes para que los estudiéis en casa y veáis todo el detalle. Dios da la ley, pero junto con la ley, en muchos casos da una instrucción, da un detalle de cómo se tienen que hacer las cosas. Si Dios da unas fechas, pues lo más sensato y lo más fiel es hacer caso a las fechas que Dios establece. Por ejemplo, si tú pides hora en el podólogo porque tienes un callo en el pie y te da hora para el martes a las 10 de la mañana y tú no vas el martes a las 10 de la mañana por lo que sea, porque te quedaste dormido,
porque tenías una entrevista de trabajo, porque era tu cumpleaños, y entonces vas el miércoles a las 10 de la mañana. ¿Qué crees que pasará? Si es un mal podólogo y tiene poco trabajo, a lo mejor te atiende. Pero si es un buen podólogo, tendrá su agenda llena y te irás a casa cojeando, con tu callo en el pie. Porque no fuiste en la fecha señalada. Las fechas señaladas por Dios en su palabra son fechas especiales donde Dios nos manda a nosotros hacer algo, pero además Él quiere mostrar algo también. La fiesta, cuando hablamos la palabra fiesta, no entendamos el concepto de nuestra sociedad de fiesta, es jolgorio y cachondeo y música y bebida y la madrugada. No, no se trata de eso. La fiesta es un encuentro con Dios, una celebración con Dios, donde Dios tiene algo que decir y el pueblo de Dios tiene algo que ofrecer. Normalmente siempre, en todas las fiestas en las que había que presentarse en Jerusalén, los judíos cuando tenían que presentarse en Jerusalén 3 veces al año, en la Pascua, en Pentecostés y en tabernáculos, siempre Dios decía, no te presentarás con las manos vacías. Siempre había que ofrecer algo a Dios. Pero Dios también mostraba y hacía cosas en esos tiempos señalados. Y cuando empezamos a ver el desarrollo de lo que pasó en Éxodo, cuando el pueblo de Dios estaba allí esclavo en Egipto, vamos a entrar un poco en antecedentes. El plan de Dios con Abraham, ¿cuál fue? Cuando Dios le habló a Abraham, ¿qué le dijo? Abraham, sal de la tierra de tus padres y vete a una tierra que yo te daré. ¿Recordáis? En esto que Abraham tuvo descendencia y tuvo hijo y tuvo nieto, Isaac y Jacob. Y Jacob, tanto como Abraham como Isaac, tuvieron la misma promesa de Dios. La tierra de Canaán yo te la voy a dar. La tierra que pisas es un lugar santo. O sea, ellos tenían una promesa de Dios. Habían salido de su ciudad original, que estaba en lo que hoy en día es Irak. Salieron de allí, hicieron todo un peregrinaje, pero empezó a venir un tiempo de hambre en la tierra. ¿Os acordáis? A todo esto, Jacob tuvo 12 hijos. Y uno de ellos, José, fue vendido por sus hermanos a una caravana de comerciantes y acabó en Egipto. Todos sabemos la historia de José. La podemos leer estos días en casa tranquilamente. José primero pasó por la cárcel, luego salió de la cárcel, empezó a tener el favor de Dios hasta que acabó siendo algo así como el primer ministro de Egipto, la mano derecha del faraón. Era el que llevaba la batuta del país. El faraón se dedicaba a contar lingotes de oro, pero José era el que organizaba, planificaba la nación, cobraba los impuestos, era un superministro, un primer ministro. Era un hombre con mucho poder. José, en el tiempo en que sus hermanos y su padre empezaron a pasar hambre, ya estaba como un tipo duro en Egipto, un hombre fuerte, con autoridad. Y Jacob manda a sus hijos a buscar comida. Bueno, en definitiva la historia nos cuenta cómo acaban en Egipto. Y allí se reconcilian, se perdonan, pero se quedan allí. Y quizá aquí podemos empezar a ver algunas enseñanzas para nuestra vida. Cómo nosotros, en algún momento de crisis, hemos necesitado ayuda, de forma natural, buscamos, a ver cómo explico esto, Dios puede usar cualquier fuente, cualquier método para bendecirte y suplir tu necesidad. En este caso Dios usó a un faraón, un hombre que no tenía nada que ver con Israel, que luego se convertiría en enemigo de Israel, pero Dios lo usa para suplir una necesidad de sus escogidos. Y Dios puede hacer lo mismo en tu vida. A lo mejor tú tienes una necesidad y Dios te da trabajo con un hombre que es un malvado.
Y a lo mejor, además de la empresa en la cual tú trabajas, tiene otras empresas de negocios ilícitos. Pero Dios lo usa. Dios lo usa porque Dios es soberano y porque Dios puede mover como quiera los recursos de la tierra, son suyos. En esta ocasión, el pueblo de Israel confiadamente llegó a Egipto y como José era el superministro, se encargaba de los impuestos, se encargaba de todo, pues entonces los israelitas empezaron a prosperar. La Biblia nos cuenta que empezaron a crecer en número. Y no solo a crecer en número, sino que empezaron a dominar en los negocios. Eso es algo que ocurre hasta el día de hoy. Es una gracia especial que tiene el pueblo de Israel. Y bueno, dice la Biblia que pasaron los años, hasta que se levantó un faraón nuevo, que no conocía la vida de José y cómo José, siendo judío, siendo israelita, siendo hebreo, había sido una persona importante en la corte de Faraón. En ese momento, este faraón que no conocía a José, ya José no estaba muerto y sus hijos estaban muertos y ya eran otras generaciones que habían venido después. Entonces empezó a meter presión a los judíos. Y cuando tú lees en la Biblia todos estos pasajes, eso recuerda mucho a cómo comenzó la persecución de los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial, que empezaban a ser perseguidos en toda Europa. Y a lo mejor un día uno tenía una panadería y le habían hecho pintadas, te vamos a matar, o le habían incendiado el granero. Y empezó, ese tipo de cosas empezaron a pasar en Egipto. Empezó a haber una presión contra los judíos, hasta el punto de que el faraón mandó matar a los niños al nacer. Y ahí viene la historia de Moisés, todos sabéis. Pero que no nos pase a nosotros, como al pueblo de Israel, que descendió a Egipto, pero se quedó en Egipto. Se acomodaron en Egipto. En la bendición se quedaron tranquilos allí. Se olvidaron que el plan de Dios no era que moraran en Egipto. Dios le dijo a Abraham, le dijo a Isaac y le dijo a Jacob lo mismo. Yo te voy a dar una tierra. Y es la tierra de Canaán. No era la tierra de Egipto. Por alguna razón, quizá porque les iba bien, ¿verdad? Les iba bien en lo económico, como allí habían llegado al amparo de José y José era el mandamás, pues empezaron a prosperar, empezaron a poner negocios, les iba muy bien, empezaron a enriquecerse, empezaron a tener ganado, cosechas, territorios, empezaron a poner en peligro la estabilidad del imperio del faraón porque estaban creciendo mucho en número. A nosotros nos puede pasar eso. Tenemos una necesidad, viene Dios, la suple de alguna manera, usa los recursos que Dios le plazca y a veces nos quedamos ahí enganchados. Ahora que me va tan bien, ahora que tengo este súper trabajo, ahora que me han subido el sueldo, ahora mira qué cómodo estoy. Y nos quedamos ahí y nos vamos olvidando de la promesa de Dios para nuestra vida. Nos vamos olvidando que nuestro lugar es otro, que aquello era una etapa y en todo caso era algo necesario pero transitorio. Y a veces los hijos de Dios, cuando nos va bien, nos olvidamos de servir a Dios. Hasta tal punto se olvidó el pueblo de Israel que vivieron 400 años esclavos. Y cuando ya el pueblo no podía más, pues allí nació Moisés. Tenían orden de matar a los bebés hebreos, pero los padres de Moisés, como lo vieron que era bonito, yo me imagino que Moisés era el típico bebé de anuncio. Supongo que tendría los ojos azules, la piel súper blanquita, así rellenito, gordito, pelo rubito. Por alguna razón dice la Biblia que lo vieron tan hermoso, que lo escondieron durante 3 meses. Y cuando ya no podían más, porque claro, es difícil esconder un niño, pues lo metieron en la cesta, lo echaron al río y bueno, todos sabemos que la hija de Faraón lo apadrinó, lo ahijó y Moisés creció en la corte de Faraón hasta que llegó el tiempo en que Dios habló a Moisés, porque ya el clamor del pueblo de Israel era muy grande, ¿verdad? Era muy grande. En medio de toda esa historia hay algo que lo puedes encontrar en Éxodo y es el papel que hicieron las parteras.
las parteras. Antes de dar la orden de matar a todos los niños, el faraón había dado una orden a las parteras de las hebreas para que si nacía niño, lo mataran, pero si nacía niña, en una conferencia o en un meeting decía, el aborto no es un derecho de la mujer, el aborto es un fracaso para la mujer. Y es verdad, lo miremos por donde le miremos, tener que abortar es bajar la dignidad de la mujer, pero el diablo quiere hacerlo y pintarlo de otro color, ¿no? El diablo nos quiere hacer creer que no, que el aborto es todo un derecho, que la mujer tiene derecho a decidir con su cuerpo y con todo lo que hay dentro de su cuerpo, y en esa batalla política absurda está la gente, ¿no? Dios quiera que el próximo presidente de esta nación tire por tierra cualquier ley del aborto, porque sinceramente el Partido Popular en su programa electoral traía una propuesta de endurecer la ley del aborto y dejarla como estaba años atrás. Algo loable, pero a la hora de la verdad no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y todo por no perder unos cuantos votos. Pero no importa, ¿verdad? Con tal de seguir en el trono, con tal de seguir gobernando, lo que sea. Bueno, ya metiéndonos un poquito más en la harina de la Pascua, vemos que a mí me gusta mucho ir viendo el desarrollo de lo que pasó en Éxodo, capítulo 12, con lo que pasó en la vida de Jesucristo, especialmente en el momento en el que Él era crucificado. Asunto que podemos leer en los 4 evangelios con todo lujo de detalles, con todo lujo de precisión. Y lo primero que vemos, en Éxodo 12:7, hay una frase que Dios le dice a Moisés. Y es una frase radical. Es una promesa de Dios. Una promesa de esas que tú tienes que guardar en tu corazón y que tienes que nunca olvidar. Y es que Dios hace diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos. En este caso, en la fiesta en el Éxodo de Israel, la diferencia era que los primogénitos de todo egipcio iban a morir. Mejor dicho, más que de todo egipcio, los primogénitos de toda la tierra de Egipto iban a morir. Pero para que no murieran los primogénitos de las familias hebreas, es que Dios les mandó celebrar la Pascua. El punto interesante aquí es que Dios siempre hace diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos. Dios va a tener un trato de favor con sus hijos. Dios va a librar a sus hijos. Por ejemplo, de la tribulación. Va a haber una diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios, la Biblia cuenta con claridad que vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos al cielo, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Pero los que no son hijos de Dios se van a quedar en la tierra, y en la tierra van a empezar a suceder una serie de pruebas y desastres que la Biblia llama una tribulación como nunca antes la ha habido. Hasta tal punto que la gente que tenga que pasar esa tribulación, muchos morirán, y los que no mueran desearán que la muerte les alcance. Estarán sufriendo. Va a haber un tiempo en la tierra, aquí en la tierra, en España, en Europa, en los 5 continentes, donde la gente va a sufrir tribulación como nunca antes la ha habido en la tierra. Imagínate cuál puede haber sido la tribulación peor que se haya pasado en la tierra. Quizá pensamos en el holocausto que hicieron los nazis con más de 6 millones de personas masacradas. Quizá pensamos en un tsunami que mató más de 100 y pico mil personas. Quizá pensamos en atentados que ha habido y murieron en las Torres Gemelas, ¿como cuántos? Como 3.000, 4.000. Quizá pensamos en el ébola que ha arrasado miles de vidas. Quizá pensamos en
muchas guerras. La Segunda Guerra Mundial, en la que murieron millones y millones de personas. Bueno, la Biblia dice que la tribulación que está por venir no se puede comparar a nada de lo que se ha vivido antes. Pensemos en las plagas que tuvo Egipto, donde también millones murieron. Nada se va a comparar, pero habrá una diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. A mí eso por lo menos me hace respirar tranquilo, me hace estar confiado en Dios. Dios va a hacer una diferencia con nuestras vidas. En Éxodo 12, cuando tú lo leas tranquilamente en tu casa, te vas a dar cuenta que Dios le manda a Israel sacrificar un cordero de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuando examinamos la vida de Jesús, la palabra de Dios nos dice que Él fue tentado en todo, mas no se le halló pecado en nada. Él no tenía ningún defecto. De hecho, los fariseos finalmente tuvieron que pagar a testigos falsos para que acusaran a Jesús de cosas, porque no le encontraban ninguna falta. Nunca le vieron en adulterio, nunca le vieron mintiendo, nunca le vieron quebrantando la ley, de ninguna manera. Ha sido el único hombre que cumplió con todos y cada uno de los 613 mandamientos de la palabra de Dios. Todos, absolutamente todos. Jesús, evidentemente para nosotros, es ese cordero que había que sacrificar. Por alguna razón también se le llama el Cordero de Dios. Él fue y era sin defecto. Por eso cuando Él murió en la cruz, la sangre que derramó Jesús para el Padre era una sangre aceptable, porque no llevaba ninguna carga de pecado. En Él no había ningún pecado. En Éxodo 12 se le mandó al pueblo de Israel que tenían que sacrificar el cordero entre las 2 tardes. Dice literalmente así, esa expresión significa, yo había preparado una diapositiva, pero me olvidé de enviársela a los del sonido y entonces no la vamos a poder ver. Pero te lo explico muy rápidamente. Hoy es domingo, ¿verdad? ¿Cuándo empieza el lunes? A las 12 de la noche. ¿Sí? Cuando el reloj marque las 12 de la noche, comienza el día lunes. Pero en la Biblia los días no se cuentan así. En la Biblia los días se cuentan que más o menos cuando aparece la primera estrella en el cielo, a la caída del sol, pongamos ahora mismo, por ejemplo, más o menos sobre las 7 de la tarde, y en Israel más o menos los días y las noches son como aquí en España, lo podemos entender muy fácil. Entonces más o menos a las 7 de la tarde empieza el lunes. ¿Y cuándo se acaba? Más o menos a las 7 de la tarde, 24 horas después. Es decir que el día comienza con la noche, ¿vale? Cuando ya está cayendo el sol y empiezan a aparecer las estrellas y la luna en el cielo. Entonces el día se compone de lo que llaman la tarde, que es desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, vamos a poner. Eso sería la tarde del día. Y desde las 7 de la mañana, otras 12 horas hasta las 7 de la tarde, eso sería la mañana del día. Bueno, pues esa mañana del día a su vez tiene 2 periodos, la mañana y la tarde. Y entre las 2 tardes significa aproximadamente a las 3 de la tarde. De hecho, el historiador Flavio Josefo, un historiador del Imperio Romano que vivió durante bastante tiempo en Jerusalén, él cuenta cómo en la Pascua hebrea, en Jerusalén, el sumo sacerdote sacrificaba un cordero a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, entre las 2 tardes. Los evangelios nos cuentan que el Señor Jesús murió exactamente a esa hora. Cuando tú leas en el Evangelio que el Señor estaba cenando la Pascua con sus discípulos, en verdad esa era la noche del 14 de Nisán. Es decir,
el día había comenzado a las 7 de la tarde, pues él esa noche estaba cenando con sus discípulos. Esa noche le apresaron en el huerto de los olivos. Toda esa noche la pasó en la cárcel del sumo sacerdote Caifás. A la mañana siguiente, todavía era día 14 de Nisan, a él lo empiezan a juzgar, lo empiezan a mandar de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato, se tiran la bola el uno al otro, hasta que finalmente lo crucifican lo crucificaron como 3 horas antes, como a las 12, y a las 3, cuenta la Biblia, exactamente a la hora novena, que son las 3 de la tarde, él murió tal y como tenía que ser sacrificado el Cordero de la Pascua. La exactitud en todos los aspectos de la Pascua que Dios le dio a Israel, la exactitud con la que Jesucristo cumplió con todo ese ritual es tan asombrosa que no podemos ignorar que la fiesta de Pascua, dada por Dios al pueblo de Israel, declarada por Dios al pueblo de Israel, era un anticipo de lo que después iba a vivir el Mesías. Era un calco de lo que después iba a vivir el Mesías. Te voy a dar más detalles. Dice que no se podía romper ningún hueso del cordero. Cuando los israelitas sacrificaban el cordero, de ese animal, después lo cocían y se lo comían por la noche, no podían romper ningún hueso, no podían quebrar los huesos del animal. La Biblia dice que de Jesucristo no se rompió ni un solo hueso cuando fue crucificado. Pero dice más cosas. Dice, por ejemplo, que con la sangre de ese cordero los israelitas tenían que pintar los postes de la puerta de su casa y el dintel, el travesaño superior de la puerta. Tenían que pintar con la sangre, tenían que rociarla allí y dejar que se viera la sangre. ¿Por qué? Porque en esa noche que ya era en verdad la noche del 15 de Nisan, iba a pasar un ángel exterminador por toda la tierra de Egipto, matando a los primogénitos, tanto de las personas como de los animales. Acuérdate de una cosa, los primogénitos son de Dios. Los primogénitos le pertenecen a Dios. Entonces, para que las familias hebreas no tuvieran el primogénito muerto, tenían que pintar con la sangre del cordero los dinteles de la puerta. Yo le preguntaba al Señor, digo, pero ¿y por qué la puerta? ¿Por qué no pintaron, no sé, el suelo, la fachada de la casa, no sé, el salón donde se reunía la familia a comer? ¿Por qué la puerta? Bueno, y más que el por qué la puerta, entendía cuando luego el Señor Jesús, él mismo se declaraba, yo soy la puerta. El que por mí entrare, tendrá vida eterna. Y en otros pasajes donde dice, hay que entrar por la puerta estrecha. Y yo asociaba eso, ¿no? Yo creo que todo eso eran cosas, eran simplemente rituales, eran normas, instrucciones que Dios estaba dando. Pero luego el Mesías iba a ir cumpliendo una por una para que los que le oyeran pudieran decir, uy, este está ligando todo lo del Antiguo Testamento. Este está proféticamente cumpliendo en su vida todo lo del Antiguo Testamento. De manera que la gente pudiera identificar, los judíos pudieran identificar que él era el Mesías. No obstante, la Biblia dice que él vino a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. ¿Os acordáis? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que el plan de Dios se muestra claramente, aún a través de las fiestas, ¿no? En 1 de Pedro 1:2 dice que hemos sido elegidos por Dios para ser rociados
con la sangre de Jesús. Cuando tú leas eso, claro, si tú lees eso y no tienes conocimiento del antiguo pacto, tú vas a decir, pero qué cosa tan macabra, esto parece una película de miedo, rociados con sangre. Bueno, tú tienes que entender que en la Pascua era justo lo que se hacía. Sacrificaban un cordero y con la sangre tenían que marcar la puerta para que cuando pasara el ángel exterminador saltara, eso significa Pascua en hebreo, Pesaj, salta esa casa. Allí no hay mortandad. Se salta esa casa. Y allí no había muerte. Dice más cosas, como por ejemplo, que cuando Jesús murió, en Marcos 15:38, podemos tomar esa referencia, cuando Jesús murió a las 3 de la tarde del día 14 de Nisan, el velo del templo se rasgó por la mitad, dice, de arriba hasta abajo. Figura y símbolo de lo que él mismo había declarado acerca de sí, que él era el camino, la verdad y la vida, y nadie podía llegar a la presencia de Dios, nadie podía llegar al Padre si no era a través de él. Dando a entender que el antiguo pacto quedaba desde ese momento regenerado, renovado en un nuevo pacto, donde ahora todos los hijos de Dios, todos los que en Cristo estaban, podían entrar a ese lugar tan especial que estaba detrás del velo del templo y que era el lugar santísimo. Hasta el día en que Jesucristo murió en la cruz, solamente un sumo sacerdote y solamente un día en todo el año, un día señalado, podía entrar allí detrás y podía de alguna manera experimentar la gloria de Dios y estar delante de la gloria de Dios. Pero desde el día que Cristo murió en la cruz, ese velo se rasgó para que tú y yo entendamos que todos nosotros podemos entrar y puedes entrar todos los días a la presencia de Papá Dios. Dice que tenían que cocinar ese cordero y comerlo por completo. No podía sobrar nada de ese cordero. O sea, la familia, y este es otro aspecto que ahora hablaremos, la familia seleccionaba un cordero, pero si eran poquitos en casa, como no podía sobrar nada del cordero, pues tenían que llamar a otra familia que fueran también poquitos y entre las dos familias hacer una familia numerosa para asegurarse de que todo el cordero se comía. Había que comerlo entero, no podía sobrar nada. No podían salir de la casa en toda la noche, porque tenían que comer el cordero. Y lo dice muy claro en el mandamiento de Dios, lo tenían que comer completo. Ahora cuando estábamos en el tiempo de la alabanza, Natalia oraba que algunos tenían que entregar su corazón, porque no habían entregado el 100%, solamente una porción. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. O estás con Dios completamente o no estás. No vale estar a medias, no sirve estar a medias. Lo que Dios te propone no es una cosa de la cual tú puedes tomar una parte y dejar otra. Lo que Dios te propone es, sígueme, ven a la cruz conmigo, completamente. Jesucristo dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre. Él estaba hablando en términos que los judíos podían entender. Decía, no puede ser mi discípulo. Nosotros tenemos que entregar completamente nuestra vida a Cristo, al Cordero, no solamente una parte. Y dice que lo tenían que comer por familias. Nos ha inquietado mucho tiempo saber si nuestras familias van a ser salvas también. Y hay muchos que están aquí y quizás son los únicos de su familia que tienen al Señor en su vida. Y hay una inquietud, hay un dolor, hay una angustia, hay un clamor. Señor, ¿cuándo se convertirán mis padres? ¿Cuándo se convertirán mis hermanos? ¿Cuándo se convertirá mi esposo, mi esposa, mis hijos? Para mí esto es una promesa
Y es que es verdad que tu salvación es personal. Dios no salva familias, la salvación es personal. Pero de alguna manera el diseño de Dios es la familia. Y cuando Dios metió a Noé en el arca, lo metió con su familia. Y cuando Dios mandó celebrar la Pascua, les mandó estar juntos toda la familia. Yo creo que nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad para interceder por nuestras familias, para estar clamando por nuestros familiares. Yo creo que Dios no se queda con nada. Y en la medida en que tú te dedicas a servir a Dios, en la medida en que tu vida está consagrada para Dios, yo creo que Dios hará algo con tu familia en algún momento, de alguna manera, aunque sea en el último minuto. Pero no podemos descansar, no podemos cesar, mejor dicho, de seguir clamando y orando por nuestros familiares hasta que los veamos a los pies del Señor. Otro aspecto interesante es que los extranjeros no podían participar de la Pascua. Los extranjeros no estaban llamados a esto. Era para el pueblo de Dios. Y cuando Jesús vino, ya lo hemos comentado en Juan 1:11, dijo, los suyos no le recibieron. Pero luego Él abrió su Pascua, sí fue para todos, no solo para los judíos. Y esto es importante, ¿no? Porque hay muchas cosas del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, que superan al antiguo pacto. No es que uno ya no vale y entonces se reemplaza por otro diferente. Más bien, lo que vemos siempre es una constante en el Nuevo Testamento, es que el antiguo queda siempre superado, porque el nuevo pacto es perfecto. En el nuevo pacto ya no hay que añadir nada, ya no hay que completar nada. Ya Jesús lo hizo todo de una manera completa. Hemos hablado de que no se podía romper ningún hueso. ¿Y sabes qué pasó cuando crucificaron a Jesús? Estaba leyendo algunos estudios de médicos, de forenses, que han tratado de determinar cómo fue la angustia de Jesús en esas 2 o 3 horas que estuvo crucificado. Y lo describen como algo tan terriblemente doloroso que es difícil concebir que Jesucristo no hubiera entrado en una especie de coma, de inconsciencia antes de morir. Pero la Biblia dice que no, que Él estuvo consciente todo el tiempo. Incluso habló varias veces mientras estuvo crucificado y murió justo después de hablar. Hemos de entender que cuando Él habló estando en la cruz, no hablaba de viva voz como cuando predicaba allí en Galilea. Seguramente eran susurros, seguramente era en voz muy baja. Y ahora vas a entender por qué. Pero antes tenemos que trasladarnos a la noche en que Jesús fue apresado. La noche en que Jesús fue apresado, la noche del 14 de Nisán, después de haber cenado con sus discípulos, Él estaba orando en el Getsemaní, ¿os acordáis? Que hemos estado en Israel, pues en Jerusalén hemos visto que está la explanada del monte de Sión, del monte Moriah, y hay como un valle, que es el torrente de Cedrón, y ahí empieza un olivar, del cual hoy queda poco. Pues aquello era el huerto de Getsemaní, aquello estaba lleno de olivos que servían para fabricar el aceite que se utilizaba en el templo. Eran olivos santos, vamos a decir así. Era un lugar preferido por el Señor Jesús, seguramente porque estaba siempre solo y tenía intimidad. Y Él estaba allí, sabía que esa noche iba a empezar su calvario, y dice la Biblia que Él empezó a sudar con sangre. Los médicos tienen un nombre para eso que yo no he sido capaz de aprenderme, pero no es que sudara literalmente sangre, sino que algunos vasos sanguíneos de la frente, de la cabeza, se reventaron y entonces el sudor salía manchado con sangre. Pero eso es un fenómeno que lo que se produce, mejor dicho, por un estado emocional tan alterado, una
opresión tan grande que la propia piel del que lo padece queda sensibilizada en un extremo tan grande que si una persona ha pasado por una situación así y tú le das un cachetazo, probablemente se le produce un hematoma cuando en circunstancias normales no se le produciría. O sea, la piel del cuerpo queda hipersensible, hipersensible. En esas condiciones, dice la Biblia, que a Jesús lo apresaron, pasó toda la noche en la cárcel. Hemos estado también en Jerusalén, en lo que pudo haber sido la cárcel de Jesús, porque se sabe y está constatado que esa era la casa del sumo sacerdote y ahí hay unas celdas, unos pozos. En alguno de esos estuvo el Señor Jesús y tenemos la oportunidad cuando vamos allí de descender a uno de ellos y eso es angustioso. Es como un pozo donde la única salida es un agujerito allá arriba. Es imposible salir si alguien no te ayuda. Allí estás solo, allí te orinas, allí haces tus necesidades, allí hay restos de sangre, allí hay soledad, hay una angustia porque el que estaba allí metido iba a ser ajusticiado después. Allí el Señor pasó varias horas durante la noche del 14 de Nisan. Todo eso siguió incrementando su estado emocional, su alteración emocional a un grado muy alto, muy alto. Eso preparó su cuerpo para ser muy sensible a la hora del castigo físico. Bueno, la Biblia nos cuenta cómo el Señor fue abofeteado, le dieron puñetazos cuando se estaban burlando de él. La Biblia nos cuenta cómo fue azotado. Y a veces hemos podido imaginar que los azotes que recibió el Señor Jesús, pues no sé, era una especie de, como un domador de leones que le daba así con un látigo. Los látigos que usaban los romanos, está constatado, y hay documentación al respecto, eran látigos de 7 cuerdas. Y en cada una de esas 7 cuerdas había varios trozos de hueso cortantes y bolas metálicas. La idea era infligir mucho daño. Si habéis visto la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, en esa parte es bastante fiel a lo que pudo haber sido el sufrimiento del Señor. Entonces se desnudaba totalmente al reo, se le ataba a un poste y se le azotaban las piernas, las nalgas y toda la espalda. El Señor recibió 39 menos 1 latigazos, 38, esas eran las normas allí. No sé por qué, no lo he estudiado tampoco, pero cada latigazo, recuerda, eran 7 cuerdas y cada cuerda eran varios trocitos o bolas metálicas que estaban golpeando su cuerpo. De manera que cuando esos látigos golpeaban la piel, muchas veces desgarraban la carne, o sea, producían heridas realmente profundas y hematomas, porque también había bolas metálicas. Recordemos que el Señor había pasado ese episodio emocionalmente tan duro que había dejado su piel más sensible de lo normal. Recuerda que cada uno de esos latigazos era por ti y por mí, era por nosotros, era por todo el mundo. Y el Señor, en medio de todo ese sufrimiento, después le pusieron una corona de espinas. Los médicos calculan que debió de perder unos 3 litros de sangre. Es muchísimo para un cuerpo humano. No solo, bueno, la corona a veces la vemos ahí, pues a veces hemos visto representaciones artísticas que son de chiste. Más bien piensan los historiadores que era una especie de casco de coronas, de espinas, perdón. En cualquier caso, eso producía de nuevo un montón de hemorragias, un montón de sufrimiento añadido. Después el Señor fue obligado a transportar la cruz donde iba a ser crucificado. Fue obligado a llevar el madero transversal de la cruz. Calculan que fueron unos 50 kilos. Y de acuerdo a las investigaciones arqueológicas de Jerusalén, el Señor tuvo que andar entre medio kilómetro y 1 kilómetro para llegar hasta el lugar
del Gólgota, donde fue crucificado. Por eso podemos entender que tuvo que necesitar la ayuda de alguien que llevara la cruz, porque literalmente ya no podía transportar un peso. Su estado de ansiedad y de shock ya empezaba a hacer que él perdiera el equilibrio y se cayera, etcétera, etcétera. Según los historiadores, a él le ataban el travesaño a su cuerpo, de manera que si caía él no podía poner las manos para evitar el golpe mayor. Probablemente se golpeó la cara o el pecho al caer, lo cual pudo provocar aún más daño. Cuando finalmente llega al Gólgota y es crucificado, lo primero que hacen es clavarle las manos. Dice el médico forense que clavar un clavo, bien sea aquí o aquí, tú has visto esos golpes que a veces nos damos en el codo que nos dejan como ¡ah! Bueno, eso multiplicado por no sé cuánto es lo que sentía el Señor cada vez que le metían el clavo en una de sus manos. Un dolor como un relámpago que te recorre todas tus terminaciones nerviosas. Pero además el clavo se quedaba allí metido. Luego la otra mano. Luego los pies. Los pies, se han encontrado restos de la parte del tobillo, la parte ósea del tobillo, donde hay un clavo que lo atraviesa de lado. Se cree que los romanos no crucificaron al Señor Jesús así, sino que lo crucificaron o bien con las piernas de lado, o bien el tronco en el centro, un pie por un lado, un pie por el otro lado, y le atravesaron de costado los tobillos. En cualquier caso, hay evidencias arqueológicas de que los clavos atravesaban de lado, no de frente por el empeine del pie. En cualquier caso, te puedes imaginar el dolor, una vez más. Son nervios que se están taladrando a golpes, y eso tenía que ser, una vez más, un sufrimiento brutal, brutal. ¿Cómo moría un preso que estaba crucificado? Cuando ya levantan y está en posición vertical, lo normal era que el cuerpo quedara descolgado en esta postura. No así, muchas veces vemos unas obras de arte. No, quedaba así, porque lo que estaba clavado era aquí y aquí, desde el cuerpo se descuelga. En esa condición, si quieres puedes hacer el experimento ahora. Si tú pones los brazos para arriba, ponlos para arriba. Trata de respirar 10 veces seguidas. Verás que cuesta mucho más que cuando estás en posición normal. ¿Sabes por qué? Porque aquí tenemos un músculo que se llama el diafragma. Es un músculo que es como un arco. El diafragma, cuando tú respiras, el diafragma va para abajo, de manera que los pulmones tengan más sitio para meter aire. Cuando tú echas el aire, tú no lo notas esto porque es un movimiento automático la respiración en el cuerpo humano, pero el diafragma sube para presionar los pulmones y que salga todo el anhídrido carbónico. ¿Qué ocurre? Como el Señor estaba en esta posición, el preso, para poder respirar, tenía que hacer fuerza con las piernas para arriba para poder relajar un poco la postura y respirar. Pero eso, con los pies clavados, no te daban ganas de hacerlo. ¿Qué ocurría? Empezaba un proceso de respiración pobre. Respiración donde poco oxígeno entraba en los pulmones. De manera que la sangre del reo se iba envenenando, porque no se renovaba en el proceso de respiración. El proceso de respiración lo que hace en el cuerpo humano es proporcionar oxígeno a la sangre. El corazón la bombea para todo el cuerpo y que todo el cuerpo siga nutriéndose de esa vida que le proporciona el oxígeno. Pero la respiración empezaba a ser lenta y pobre, de poca capacidad. Entonces el reo, eso también tiene otro nombre, que no lo diré aquí para no equivocarme, hipo no sé qué, empezaba a tener un déficit de oxígeno, empezaba a tener convulsiones, empezaba a morirse literalmente asfixiado.
por envenenamiento de su propia sangre, porque no podía respirar, pero no es como si asfixiaran a alguien así de repente que moriría en 1 minuto, en 2 minutos, sino que era una agonía de horas, horas. Si el preso intentaba levantar un poco, hacer fuerza con las piernas para poder respirar más, pues le iba a doler muchísimo todo lo que tenía clavado por el cuerpo. Era terrible. La muerte fue lenta, fue angustiosa. Y cuenta la Biblia que, claro, los soldados no podían abandonar el lugar hasta que el preso estuviera muerto. No vaya a ser que viniera algún amigo y, aunque estuviera muy mal herido, tratara de llevárselo y recuperarlo. Era una condena de muerte, la crucifixión. El Señor fue crucificado desnudo, por cierto. Cuando veáis esos cuadros que pintan por ahí, que lo ven con un trapo y tapándole sus partes, no, Él estaba desnudo, absolutamente desnudo. ¡Qué vergüenza! En un lugar de tránsito, el monte Gólgota de la Calavera, que creemos saber dónde está ubicado y que lo visitamos allí en Jerusalén, está saliendo por la puerta de Damasco, de la ciudad antigua, es decir, era una vía muy comercial de la ciudad. Todos los que venían de Damasco, que era una capital importante en aquella época, haciendo una ruta por la costa marítima y del Líbano, pues iban a venir por ahí para entrar a Jerusalén. Allí era donde se hacían las crucifixiones, en un lugar donde muchos pudieran ver y dijeran: uy, vamos a portarnos bien, que los romanos nos crucifican. Cuando los soldados querían irse a su casa, los judíos también querían irse a su casa, porque empezaba el primer día, eran las 3 de la tarde, pero a las 6, 7 de la tarde empezaba el siguiente día. Era el primer día de los panes sin levadura. Y la Biblia dice, lo hablaremos otro día, que ese primer día de los panes sin levadura era una fiesta especial, un día de reposo, como el Sabbat, un día de descanso. Pero además era un Sabbat especial. En hebreo le llaman un sabatón. Es como, oye, esta fiesta es muy importante y es de descanso. Los judíos no podían hacer ningún trabajo. Entonces los judíos también querían irse porque ya empezaba el día de reposo. Y los romanos con más razón porque querían plegar de su faena. Entonces, cuando llegaba ese momento, los soldados se acercaban y si el reo estaba con vida, le partían la tibia. Le daban un palo y le partían las tibias. ¿Para qué? Para que definitivamente no pudiera hacer nada de fuerza y ya terminara de morir asfixiado. Que su agonía se acelerara y muriera y ellos se fueran. Cuando llegaron, le partieron las tibias al preso de la derecha y al preso de la izquierda. Pero cuando vinieron al Señor, ya estaba muerto. Ya había fallecido. Por eso no le tuvieron que dar ni partir ningún hueso, como estaba profetizado en la ley de Dios, que así debía de celebrarse la Pascua, sin partir ningún hueso del cordero. Sí que le atravesaron con una lanza que le debió de llegar hasta el corazón y por eso salió agua con sangre. Eso también tiene un fenómeno eso es un fenómeno que lo explican los médicos muy bien. En definitiva, el Señor pues estaba cumpliendo todo lo que estaba declarado por el Padre que tenía que hacerse en la fiesta de Pascua. Añadimos que, aparte del sufrimiento y la tortura natural, añadimos, que no se nos olvide, la opresión espiritual que en ese momento estaba recibiendo el Señor Jesús. Yo me puedo imaginar a Satanás frotándose las manos. 3 años antes, Satanás había tenido un encuentro con el Señor Jesús y le había tentado en el desierto. ¿Os acordáis? Cuando el Señor estaba ayunando 40 días después de ser bautizado. 3 años antes aproximadamente. Y Satanás habló con Jesús. Ya desde ese momento quería destruir su vida y quería apartarle del propósito de Dios. No lo consiguió. Y yo me imagino que Satanás debió de pensar: voy a incitar a los fariseos,
voy a incitar a todos los religiosos de Jerusalén para que odien a Jesús y lo acusen con los romanos, y los romanos, que son los que tienen la autoridad, le den una sentencia de muerte. Y me imagino a Satanás moviéndose y orquestando todas las cosas para conseguir ese objetivo, pensando que de esa manera saldría victorioso y saldría vencedor por encima de Cristo. Y cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, las huestes espirituales estaban concentradas allí. Y todos nuestros pecados, Dios hizo algo sobrenatural. Todos los pecados de toda la humanidad estaban siendo imputados a Cristo. Estaban siendo traspasados de nuestras vidas a Cristo. De manera que eso fue determinante también en la muerte de Jesús. El Señor Jesús no solo murió por la tortura que había sufrido durante varias horas, sino porque se le cargaron todos los pecados de la humanidad. Si cuando nosotros pecamos estamos tristes, estamos afligidos, estamos abatidos hasta que nos confesamos con Dios, ¿cómo no estaría Cristo cuando se le cargó toda la inmundicia de nuestras vidas? La opresión fue terrible, terrible, hasta el punto de que Él clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Estando en la cruz. Porque llegó un momento que el Padre ya no podía acompañarlo por más tiempo, porque ya se le había cargado el pecado de la humanidad, y el pecado te separa de Dios. Finalmente Cristo efectivamente murió. Dice 1 Corintios 2, del 7 al 8, está hablando Pablo, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si Satanás hubiera sabido que matando a Cristo nosotros éramos liberados de todos nuestros pecados, no lo hubiera matado, pero él no lo sabía, no sabía los planes de Dios. La Biblia dice que hay una sabiduría oculta, una sabiduría en misterio, que hasta que no es revelada, hasta que no se corre la cortina y la puedes ver, pues no te enteras de lo que hay allí detrás. Y esa cortina se ha corrido para nosotros, los hijos de Dios, de manera que podemos entender los planes de Dios, podemos entender el propósito de Dios al hacer todas estas cosas. Otra característica de Éxodo 12 dice que la Pascua la tenían que comer apresuradamente y además estando vestidos como listos para salir. Evidentemente, a la mañana siguiente sabemos, y la Biblia nos cuenta, que Faraón, lleno de dolor porque había muerto su heredero, su primogénito, y habían muerto egipcios en todas las familias de Egipto, pues ya Moisés se hartó y dijo: iros y celebrar a vuestro Dios donde queráis, haced lo que Dios os ha dicho y os marcháis. Ya les dejó ir libres y las familias israelitas tenían que estar preparadas para salir. Pero a mí esto me habla también de que nuestra conversión debe de ser rápida. Nuestra entrega a Cristo debe de ser rápida. Cuando nosotros nos hemos decidido por Cristo, no podemos ser dubitativos, no podemos ser mediocres, no podemos ser hoy sí y mañana no, o a ver en qué condiciones. No. Si vas a participar de la Pascua de Jesús, hazlo rápido. Decídete por Cristo rápido, antes de que sea tarde, antes de que Faraón se arrepienta y vuelva a tratar de ponerte trampa. A la mañana siguiente dice que todos los israelitas estuvieron pidiendo joyas y alhajas a las mujeres egipcias, porque con el oro iban a hacer luego ofrendas para Dios,
para construir el tabernáculo en el desierto. Lo puedes leer en Éxodo capítulo 25. Y a mí eso también me habla. Qué curioso que los israelitas tuvieron que despojar, habla la Biblia con esos términos, a las mujeres egipcias. Les pidieron los pendientes, los zarcillos, el oro, las alhajas, y las mujeres egipcias, llenas de dolor, porque estaban llorando a sus hijos, entregaron todo a las israelitas. Pero luego vemos en Éxodo 25 que las mujeres israelitas no querían esas joyas para sí mismas, sino que cuando Dios pidió ofrenda voluntaria al pueblo, todos trajeron el oro, la plata, las piedras preciosas, y con todo ese material se pudo hacer el tabernáculo del templo. Pon todo lo que tienes al servicio de Dios. Pon todo lo que tienes al servicio de Dios, de una o de otra manera. Sirve a Dios con tus bienes, sirve a Dios con tu tiempo, sirve a Dios con tus capacidades, sirve a Dios porque Dios tiene para ti, como tuvo para el pueblo de Israel, un plan de llevarte a una tierra prometida. Dios tiene para ti un plan de sacarte de la misma esclavitud. Acordaos cómo el pueblo de Israel, después de llevar unas jornadas en el desierto, empezaron a añorar Egipto. Cuando empezaron las dificultades, cuando empezaron los problemas, cuando vieron que el desierto era un lugar inhóspito, empezaron a decir, estábamos mejor en Egipto. Empezaron a mirar para atrás. Habían salido de Egipto, pero Egipto estaba aquí todavía en sus mentes y en sus corazones. Y yo quiero invitarte a que aproveches para que también en este curso que estamos haciendo de la sanidad, tú deseches los sentimientos de añoranza por Egipto y los pensamientos de añoranza por Egipto, porque definitivamente no estabas mejor antes de conocer a Dios, estabas peor y sobre todo sin esperanza. Hay un fenómeno legal que también se produce en el día de la Pascua, y es que en el mismo día murió el primogénito de Faraón, el heredero del trono, pero murió también el faraón, porque Faraón persiguió a Moisés y a todas las huestes de Israel, y dice la Biblia que murió ahogado en el mar. Cuando las aguas volvieron, después de que Dios abrió el mar, Israel pasó en seco, Faraón se metió en el mar, pero las aguas volvieron y ahogaron a todo el ejército de Faraón, a esos cientos de carros y al mismo Faraón. Y fíjate qué curioso, hay un arqueólogo cristiano que encontró en el lecho marino ruedas de carros como las de los egipcios, ruedas de oro incluso, recubiertas de todas las cosas que se van pegando ahí en el fondo marino, justo en el sitio donde se cree, y es un estudio tan bonito y tan precioso, en el sitio por donde se cree que los israelitas cruzaron el mar, cuando Dios separó las aguas. Es una zona donde el mar tiene un levantamiento marino, como una cordillera marina, de manera que cuando se desnudó el mar y las aguas se separaron, había ya como una especie de pasadizo. Hasta el día de hoy, eso está ahí, eso es algo constatable. Y este hombre, buceando por allí, encontró ruedas de carros. Imagínate. Es un estudio muy bonito, el que quiera yo le puedo dar referencias para que lo vea y lo disfrute. Bueno, yo creo que es tiempo ya de orar y de agradecerle al Señor. Y si los chicos me acompañan, vamos a darle gracias a Dios. Definitivamente hay diferencia entre tener al Hijo de Dios y no tenerlo. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay una diferencia entre ser rociado con la sangre de Jesús y no estar rociado con la sangre de Jesús. En 1 Corintios 5, del 7 al 8 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Está hablando en el Nuevo Testamento, Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cuando aquí tomamos a veces la Santa Cena y tomamos pan y vino, y muchas veces hemos tomado ese pan sin levadura, es un símbolo, Es un símbolo. Realmente lo que está diciendo Pablo ya en el Nuevo Pacto es, aquello era símbolo y sombra de lo que hoy tenemos que hacer. Y ya la levadura que tenemos que quitar de nuestras vidas es la de la malicia, la de la hipocresía, que tanto habló Jesús a los fariseos, esa malicia que quiere seguir en nuestra vida de vez en cuando apareciendo, cuando tenemos que decir alguna mentira, cuando somos probados, cuando esa levadura es la que tenemos que quitar. Y así es como tenemos que celebrar esta Pascua. Ya no necesitamos sacrificar ningún cordero, gloria a Dios, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada y hemos sido rociados con la sangre de Jesús. ¿Sabes qué ve Dios cuando te mira? Te ve a ti con unas manchitas rojas de la sangre de Jesús por tu vida. Y Dios dice, sobre este no pasa la mortandad. Lo salto, le tocará a otro, pero a este no lo toca nadie. A este, el ángel exterminador tiene orden de no tocarle. La muerte no le podrá vencer. Amén. Vamos a levantarnos entonces y vamos a cantar esta canción a Dios con gratitud. Con gratitud, porque Él es nuestra Pascua. Recuerda que la Pascua se celebra más o menos cuando estamos en el redil, ¿sí? Allá por el 2 de mayo, perdón, 2 de abril, estoy confundiendo, por el 2 de abril, dentro de unos pocos días. Pero yo he querido anticiparte esto para que tú estés bien preparado y para que tú sepas y nunca se te olvide que tu Pascua ya la proporcionó Dios. El cordero que tú tenías que sacrificar ya te lo proporcionó Dios. Y a partir de este momento, cuando venga el juicio, cuando venga la ira de Dios, va a haber una diferencia. Va a haber una diferencia tan grande entre tu vida y la de alguien que no tenga la sangre de Jesús rociada sobre él. Que la diferencia es dónde vas a pasar la eternidad. Por eso cántale a Dios esta canción dándole gracias. Tú, Jesús, todo lo diste por mí.